Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el Théâtre du Soleil, el Teatro del Sol de la Cartoucherie de Vincennes, justo al lado de París, el espectáculo Lettres péruviennes, Cartas peruanas, creación de la compañía La Troupe Ciento, que reúne a 15 artistas escénicos y visuales peruanos radicados aquí en París y dirigidos por la actriz y bailarina Kai Ceballos. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de sus proyectos, Kai Ceballos ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Kai. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido acompañada por Mako Calderón, diseñador de vestuario y de moda. Buenas tardes, Mako. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer también tenerte aquí entre nosotros. Permitidme que explique antes que nada que Kai Ceballos Villegas ha nacido en Perú, en Lima, pero que va a ser en Buenos Aires donde vas a formarte como actriz. Pero antes que actriz eres bailarina, ¿no? Sí. ¿Quién te infundió el gusanillo de la danza y del espectáculo? Yo me formé a los 6 años, empecé la danza clásica por mi mamá. Fue ella quien me lleva en la escuela, al Museo de Arte de Lima, para hacer talleres de danza clásica que es para niñas. Y continué, luego me fui allá a la ciudad de Quito, donde crecí, y ahí también continué la danza. Y cuando regresé a Lima, ya cuando era más adolescente, también continué la danza. Y fue, la verdad, gracias al apoyo de mi madre, que fue ella que cuando desde muy niña me llevó a descubrir no solamente la danza, sino estuve en cursos de piano, artes plásticas y danza. A los 9 años me dice, tienes que decidir qué prefieres. Dije danza. Y ahí continué mi carrera en Perú. Comencé mi carrera en Perú dentro de un ballet contemporáneo, César Yesquén, un grupo de 8 personas, 8 amigas que hasta ahora seguimos juntas trabajando, bueno, a lo lejos, pero seguimos en contacto. Y luego me voy a Buenos Aires y es ahí cuando continúo en la escuela de Liliana Berfiori, una gran bailarina clásica de Teatro Colón, quien me recibe en su escuela, y es ahí donde trabajo al mismo tiempo y al mismo tiempo me formo, ¿no? Pero ¿quién te inoculó el virus del teatro? Estando en Buenos Aires. Estando en Buenos Aires, estuve en INIUNA, que es la carrera de danza-teatro, y fue ahí que en la universidad me dio pues, estas ganas para continuar mi carrera también como actriz, ¿no? ¿Qué actores quizás Buenos Aires es la ciudad con más teatros de América Latina, ¿no? Quizás viste obras que te infundieron esas ganas de subir a las tablas. Sí, a mí tuve el gran placer de conocer a Julio Boca, que más que nada que no es actor, pero tiene una presencia escénica muy importante. Entonces fue ahí donde estudié con Richie Pascu en la Fundación Julio Boca y hacíamos actuación, canto y danza. Y ahí, pues, en el ballet de Julio Boca y todo el Teatro Colón, el Teatro de Buenos Aires, el ballet contemporáneo, el Teatro San Martín, fue cuando no solamente vi a los actores, sino cómo puedes incorporar el texto, la palabra, en un movimiento y un gesto bailado, ¿no? Y fue ahí que dije, es lo que quiero. Una formación muy completa, ¿no? Sí. Para un actor. ¿Fue difícil dejar a la familia ahí en Lima y instalarte en Buenos Aires? Fue difícil más que nada para ellos, pienso, porque yo cuando me fui, me acuerdo que hablé con mi papá y le dije, quiero dedicarme a esto. Y en ese tiempo en Perú no había una carrera profesional de danza, había solamente talleres, ¿no? Y mi padre me dice, bueno, ¿cuánto tiempo te va a durar? Yo le dije, 3 meses. Me quedé casi 10 años. Entonces, cada mes iba aumentando las llamadas diciendo, me quedo 1 año más, ingresé a hacer la carrera de danza-teatro, estoy bailando con Liliana Berfiori, estoy haciendo también mis propios proyectos y cada año se fue sumando y fueron 5 o 6. Para mí, la verdad, fue un aprendizaje. No fue difícil porque viví con un grupo de jóvenes como yo, actores chilenos, bailarinos en una residencia universitaria y entre todos éramos como una gran familia. Entonces, en ese momento tú quieres descubrir. Y para mí no fue muy difícil, quizás más para la familia que hasta ahora mi padre me dice, ¿cuándo regresas? ¿No? No te arrepientes de nada, ¿no? No. Mako Calderón también estudió diseño y moda en Argentina y para acabar viniendo también a París para continuar sus estudios, ¿no? En Lima quizás no encontraste lo que buscabas como estudios. Así es. No había universidad en los tiempos que yo decidí hacer la carrera de diseño de modas y Argentina ofrecía, ¿no?, la carrera, porque siempre tenía en meta hacer un posgrado fuera de América. Y bueno, es por eso que fui a la Universidad de Palermo, en Buenos Aires.
y luego hice el posgrado aquí en París. ¿Sigue siendo la capital de la moda para ti, París? Sigue siendo la capital cultural de la moda, sí. Me decías que te quedaste enamorado de París. Es una de las razones, y porque me parece que yo estoy, a través de la moda, valorizo la cultura andina, y me parece que es el lugar correcto donde lo puedo hacer, ¿no? Que sería Europa. Esa es una de las razones por qué estoy aquí. Cai Ceballos, llegas a Francia sin hablar francés y ahora estás actuando en la lengua de Molière. Aprender un idioma es como aprenderse un papel casi, ¿no? Aprender un idioma, como siempre digo, es aprender hasta otra manera de manejar tu cuerpo. Los gestos cambian, los movimientos cambian, son otros códigos. La voz también, ¿no? La voz, sí. Bueno, ya cuando yo hablo francés es otra voz a mi voz natural cuando hablo español. Y da la casualidad que justo en la obra, pues es una obra donde hablamos francés, español y quechua. Y cuando yo hablo, mi personaje habla en quechua, es una voz totalmente diferente a mi voz en español. Entonces, cuando Silvia, que es el personaje principal, tiene que hablar en quechua y luego habla en español, se nota un cambio de voz muy fuerte, que me acuerdo que la persona que me ayuda en la mirada exterior de la obra, Sergio Cantos, actor de Teatro del Soleil, me dijo, tienes que mantener la misma voz, la misma tonalidad, ¿no? Y es un trabajo como actriz, pero es un trabajo que me gusta hacerlo y para eso trabajamos. El emperador Carlos V decía que un hombre es tantas veces hombre como lenguas habla. Un actor es tantas veces actor como lenguas habla también. Tantas veces actor, tantas veces personaje, ¿no? Porque detrás de un personaje, claro, está el actor, ¿no? Está el humano. Sí, te ayuda. A mí aprendí el francés aquí. Yo llegué diciendo oui, la verdad, o sea, nada. Pero lo que hice fue mandarme un objetivo y dije, quiero trabajar, y aquí no puedes trabajar si no hablas el idioma. Con el inglés no basta. Entonces me empecé a juntar con gente que hablaba solamente francés, me metí a estudiar estudios de francés en la Universidad de Montpellier, y fue ahí que poco a poco pues, fui perdiendo también como el miedo a hablar otra lengua en el escenario, porque cuando actúas tienes que dejar de pensar un poco. Y cuando estás aprendiendo una nueva lengua, todavía la piensas para no confundirte, ¿no? En los verbos, en las conjugaciones. Y eso es una barrera, de verdad, al principio, pero después una vez que te animas, la lanzas, pues ya. Francia ha sido siempre muy acogedora con la gente de teatro. Estoy pensando en Beckett, Samuel Beckett, en Ionesco, por cierto, rumano también. Y se integraron perfectamente aquí, su obra la hicieron aquí, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas de Francia, quizás para ti como actriz. Como actriz y como mentora en escena es diferente, ¿no? Porque cuando eres directora de teatro, lo bueno es que la obra que tú puedes dar, el nacimiento de tu escritura escénica, puede ser aceptado de acuerdo pues, a lo que dices y cómo la armas, ¿no? En cuanto como actriz depende, porque la barrera del idioma es muy importante, ¿no? Un personaje que tiene un acento como el que yo lo tengo, hay mucho trabajo, y en el cine pues, es totalmente diferente. Hasta ahora, en los 2 años que estoy aquí, ver un personaje latino en la producción audiovisual francesa, no hay. Entonces, yo pienso que no es una dificultad, simplemente es un reto más a seguir, y desde que tú puedes saltar ese reto, pues nuevamente las puertas se abren, ¿no? Cuéntanos, Keiko, ¿cómo nace la troupe Siento? La troupe Siento. ¿Y por qué Siento? Bueno, yo cuando llegué a Francia, llegué a Montpellier, y fue ahí que creé una asociación que se llama la Creación Siento. Creación escrita en francés y Siento siempre guardando el español. Con este grupo éramos como 8 personas o 9 de diferentes países, españoles, venezolanos. Nos juntamos para hacer producción audiovisual y yo realicé una obra de danza, video. Siempre trabajé de manera interdisciplinar. Y es ahí cuando yo empiezo a trabajar mis propias creaciones, ¿no? Cuando llego a París, me di cuenta de la necesidad de poder crear un grupo de artes escénicas, que es lo que yo hago. Y esta necesidad me llevó a una curiosidad, y la curiosidad fue saber qué puedo decir, ¿no? ¿Qué quiero decir? Y fue ahí que me metí 6, 8 meses en bibliotecas y conseguí un libro. El libro se llama Lettres d'un Péruvien, de Françoise de Graffigny,
Cartas de una peruana, escrito en 1747, publicado, perdón, en 1747, porque mi curiosidad fue cuál es, dentro de la memoria artística de Francia, dónde está el Perú. ¿Qué tiene el Perú? ¿Qué compartimos artísticamente? Más allá de todos los artistas peruanos, César Vallejo, gente que ha vivido aquí en París, sino también en otros signos, ¿no? Entonces fui a la biblioteca en lo que es Letras Comparadas, y es ahí cuando encuentro este libro. Me enamoré de la historia. ¿Cuál era la visión de los franceses de Perú en el siglo XVIII? Justamente, Françoise de Graffigny, el autor, la escritora, escribe esta novela epistolar porque se inspira en lo leído en Inca Garcilaso de la Vega, en lo poco que sabían del Perú, ¿no? La visión que tenían era por la isla del Perú, la cultura inca y todo lo que pasaba pues, en el Cusco. No tenían la información quizás viva, porque no se podía viajar allá a conocer la realidad como ahora, pero tenían pues los narradores que venían de allá, los viajeros que podían contar estas historias, ¿no? Y en esta obra, por ejemplo, que encontré, es una chica peruana, una princesa inca que se llama Silvia, que es capturada por los españoles en la época de la colonización, y cuando llegan en el barco español otra vez hay un combate con un barco francés y es capturada por los franceses. Entonces ella llega al siglo XVIII, ¿no? Donde Luis XIV, y empieza a escribir cartas, contando su vivencia y su adaptación en la sociedad francesa de esa época, del siglo XVIII, a su amado que dejó en Perú, que es Assá. Apasionante. Entonces encuentro esa historia, empecé a investigar sobre la autora, empecé a investigar cómo ella se inspira para escribir esto, su vida, y es ahí cuando nace nuevamente la curiosidad de decir, quiero ponerla en escena. Hay que decir que en el colectivo La Troupe Siento no solamente hay actores o bailarines, hay músicos, artistas visuales, Mako, que es también el creador del vestuario. Es difícil gestionar toda esa energía creativa que llevan dentro. Cuando yo terminé la obra, de leerla, me vino en imagen una obra con todas esas disciplinas. No la podía imaginar sin música en vivo, no la podía imaginar solamente con texto, no me la podía imaginar solamente con danza. Entonces fue ahí cuando empecé pues, a agrupar a gente que me pueda apoyar en principio, ¿no? Para esta creación, que quiera trabajar conmigo con este objetivo de poner en escena esta obra. Y es ahí cuando llamo a Juan Arroyo, que es el compositor de la obra, de esta primera parte, porque hay que decirlo que es una primera parte lo que presentamos en el Teatro del Soleil. Y fue ahí cuando hablé con él y después empecé a hacer pues, diferentes llamadas a todos los profesionales peruanos que viven acá. Y ahí encontré a Mako, le invité a formar parte del proyecto, a Omar Nicho, guitarrista, a Rodolfo Muñoz, percusionista, bueno... De verdad, también hay un cantante, el tenor Jesús Zambrano, y luego fueron los actores, ¿no? Se acerca mucho de la ópera, ¿no? Lo que estás haciendo, un cantante lírico, músicos. Sí, hay un cantante, es un cantante tenor, se acerca a una creación interdisciplinaria, ¿no? Y justo en una segunda etapa es cuando ya ingresan también, abro el casting, porque al principio éramos solamente peruanos, y abro el casting y ahora hay 4 personas más con actores que son franceses y una española. Mako Calderón firma el vestuario de estas cartas peruanas, muy inspirado en los textiles andinos, me decías, ¿no? Así es. Son tus orígenes. Son mis orígenes, exactamente. Y es más o menos la idea de esta novela habla sobre la cultura inca, ¿no? Entonces hemos usado mucha memoria de esos tiempos para crear el vestuario, ¿no? Por ejemplo, el quipus, que es una prenda, en realidad no es una prenda, la hemos adaptado a que sea a una prenda, pero el quipus tiene mucha significación en la cultura andina, ¿no? Y bueno, y se ha usado danzas también, como la diablada, y hay un traje inspirado en eso. Y bueno, ese es el concepto de
De las cartas de peruanas. las cartas peruanas. ¿Cómo entráis en contacto con el Teatro de Soleil, el mítico teatro de Ariane Mouchkine? Tú, Kai, has trabajado con ella. Yo no trabajé directamente con ella, he tenido la oportunidad de estar en el Teatro del Soleil, de hablar con ella, de presentarme como artista. ¿Cómo llego? Llego a la cartuchería, a empezar, ¿no? Que es como una colonia que es, loca. Pues, que es un lugar emblemático de la creación teatral, donde se encuentran pues varios teatros, el EPDUA, el Acuarión, y está también el ARTA, que es la Asociación de Tradición del Actor. Es ahí cuando yo conozco a Jean-François Toussigny, que es también el director de la Universidad París 8, donde yo terminé mi máster en artes escénicas, y voy primero al ARTA, veo que el Teatro del Soleil sabía que estaba ahí, voy al Teatro del Soleil, tengo un amigo, Sergio Cantos, que es ex actor, hace 20 años que trabajó con Ariana, me lleva al teatro y es ahí cuando ingreso por primera vez al teatro y veo a Ariana comiendo. Me presenta a Sergio, yo no sabía que era ella, o sea, no la había reconocido. Cuando la veo, estaba ahí y ella la primera palabra que me dice fue: agarra un plato y sírvete y siéntate con nosotros a comer. Me senté a comer con Ariana y fue ahí cuando poco a poco empezó mi relación. Ella me dijo algo muy sincero y al mismo tiempo algo que me motivó mucho de entrar a su casa. Fue: tú puedes venir cuando quieras, esta es tu casa, acá hay un espacio para todos. Y me di cuenta que el Teatro del Soleil, vas a hacer arte, voy a actuar, pero también vas a dar una mano, vas a trabajar. Entonces fue cuando yo empecé pues a lavar vasos, a ayudar si tenías que dar una mano en la cocina, y todos los actores hacen eso, es realmente un estilo de vida, ¿no? Lo mismo que hace el Teatro de Pedeguá también, que tuve la oportunidad de estar ahí con Antonio, que me recibió también en su casa y que nos dio algunas fechas para poder ensayar. Y lo mismo, él me dijo: aquí encuentra 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, y empieza a enseñar y empieza a aprender tu texto. Entonces es un lugar que te abre esas puertas, ¿no? Es una lección de humildad, ¿no?, para un joven actor, lavar vasos. Sí. Es una manera de ver, de respetar la casa. Es cuando te invitan a una casa y te invitan a comer. O sea, lo que yo siempre hago es levantar los platos y ponerlos, y si los lavo. Es lo mismo, ¿no? No porque soy actriz voy a ir solamente a actuar y quiero estar solamente en el escenario, porque parte de esa actuación viene atrás del escenario, viene de toda esta convivencia, viene de todos estos gestos sociales que tienes con la tropa, ¿no?, con la compañía, y es algo un poco que me inspira y es algo que un poco intento transmitir a esta compañía que he creado y que he fundado, que se llama la Trop 100, en la que en este festival donde participamos pues todo el mundo ayudó, todo el mundo cocinó, limpiamos los baños, todos estuvimos trabajando para poder recibir a nuestro público, ¿no? Y la aventura de la Troupe 100 no acaba aquí. El año que viene queréis presentarlo en París, ¿no? La aventura es el libro, porque vamos a trabajar por etapas. Esta es una primera etapa de creación. Que queremos presentarlas en teatros parisinos y que luego nos venga una segunda y tercera carta. Entonces van a ser 3 etapas. La obra ya está terminada, yo ya la terminé, pero estamos buscando espacios para poder compartirla con el público, ¿no?, para poder estrenarla. En fin, muchísimas gracias, Kai Ceballos Villegas. Muchas gracias, Marco Calderón, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en las próximas etapas de estas cartas peruanas. Permitidme también dar las gracias a Fabián, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un muy cariñoso saludo a nuestros oyentes que nos siguen en Guayaquil, la ciudad más grande y poblada de Ecuador, a través de Radiovisión de Guayaquil. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.